Hola chicos, buenas tardes, buenas noches. Profe, hola. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco el examen. Vamos a ir viendo la parte impositiva. Veamos lo que decía el enunciado. Dice, el señor Juan López, de profesión contador público, ejerce como tal de manera independiente y además es socio gerente de una SRL. Los ingresos mensuales que él viene teniendo desde enero del 2021 hasta mayo de 2022 fueron de 150.000 pesos como contador por los clientes que asesora de manera permanente, ¿sí? Todos los meses cobraba en total 150.000 pesos por los honorarios que le cobraba a sus clientes. Y además, como gerente de la SRL, tenía un sueldo de 120.000 pesos. Recuerden que el dato adicional que yo les había dado es que él ya venía siendo monotributista. Entonces les dice, en el mes de junio realiza un trabajo de auditoría excepcional, donde cobra 1.400.000, para el cual va a contratar un empleado por media jornada. Luego, en el mes de julio, sube sus honorarios como contador, por lo que tuvo ingresos por 300.000. O sea, pasa de cobrar 150, ¿se acuerdan que cobraba 150.000? En junio cobra 1.400.000 excepcionalmente aparte, y luego, en julio, de los 150.000 que cobraba, pasa a cobrar 300.000. Y su sueldo como gerente sigue siendo de 120.000 pesos. Además, dice que inaugura un local comercial de venta de indumentaria deportiva y en ese mes facturó 4.600.000. En el mes de agosto mantiene los honorarios, eso que venía cobrando de manera permanente, por 300.000. Sube el sueldo como gerente, pasa de 120, pasa a cobrar 180.000. Y factura por el local comercial 4.750.000 pesos. Y además contrata otro empleado adicional en relación de dependencia, y bueno, no pone el sueldo, que ese dato viene más abajo. ¿Qué consideraciones tienen que tener los datos que le dé el enunciado? Los parámetros de monotributo. El parámetro para la recategorización que se hace en el mes de junio 2022, el límite máximo en el caso de prestación de servicios de 3.276.011,15 y en el caso de venta de bienes de 4.662.015,87. Y luego los otros datos que le dan es los primeros en cuanto a la cantidad de empleados en los distintos meses, junio, julio y agosto. Bueno, en junio se acuerdan que había contratado un empleado porque había tenido ese trabajo adicional de auditoría, había contratado un empleado media jornada, lo mantiene en julio y en agosto, como así lo dice el enunciado, contrató un empleado más, por eso tiene 2 empleados. Y ahí están los datos del 931, de la remuneración 1 hasta la remuneración 10. Luego, más abajo, en realidad son datos, algunos que ya están dados en el enunciado. ¿Sí? Fíjense, el total facturado por ejercicio profesional en junio es de 1.550.000. Perdón, sí, 1.550.000. ¿De dónde viene eso? 1.550.000. De los 120.000 pesos que ya venía cobrando de manera mensual y del 1.400.000 que cobra excepcionalmente por ese trabajo de auditoría. Luego, el otro dato que tenía en junio es el sueldo como gerente, que también se lo había dado más arriba en el enunciado, que es de 120.000 pesos. Luego, el otro dato adicional que tiene es el IVA crédito fiscal. Recuerden que él ya era monotributista y recuerden que los monotributistas reciben factura A cuando van a comprar a responsable en cripto, donde está el detalle del IVA crédito fiscal. Entonces ese dato está porque también nosotros tenemos que analizar si es que, porque él hasta mayo era monotributista, tenemos que ver en junio qué es lo que sucede, si va a continuar el monotributo o no. Luego en el mes de julio,
Fíjense los datos de ingresos brutos. Tienen la alícuota de 1.8 para el ejercicio profesional y para la venta indumentaria, bueno, es 2,5, pero bueno, eso no va a caber para el ejercicio junio porque todavía no había inaugurado el local. Y tienen retenciones de ingreso bruto de 40.000 pesos, 440,07. Luego, en el mes de julio, fíjense los datos que tiene del total de facturados por ejercicio profesional. Habíamos dicho que había aumentado esos ingresos por honorarios que cobraba de manera permanente a 300.000. Luego, lo facturado por el local comercial es un dato que le da el enunciado, que es de 4.600.000. Y también el sueldo como gerente le habíamos puesto que seguía siendo 120.000 pesos. Como IVA crédito fiscal, el dato que le dábamos es que tenía 880.233. En ingresos brutos le daba, bueno, los mismos datos de las alícuotas y una retención de 24.985,54. En el mes de agosto seguía cobrando 300.000 por honorarios profesionales. Por el local del nuevo, ese local comercial, facturó 4.750.000. Le subió el sueldo como gerente, pasó de cobrar 120.000 a 180.000. Luego tiene el dato del IVA crédito fiscal, 795.303,11. Y aparte ese mes tienen retenciones de IVA. Y bueno, los datos de ingresos brutos sigue siendo los alícuotas de 1,8 y 2,5. Y las retenciones de ingresos brutos 33.501,15. Entonces el enunciado le solicitaba que determinen el saldo por mes de las obligaciones impositivas. En caso de corresponder categorizarlo como monotributista, indicar cuáles van a ser los meses en que va a estar como monotributista. Recuerden que él ya venía siendo monotributista. Entonces, en junio lo que tenemos que analizar es, tenemos que analizar los impuestos nacionales en el caso del IVA y en el caso de impuestos provinciales, ingresos brutos. A nivel nacional, tenemos que analizar si él continuaba siendo monotributista. Recuerden que el dato que le habíamos dado es el que ya era monotributista. Entonces, ¿qué parámetro iban a tener en cuenta para ver si era monotributista o no? ¿Qué parámetros han tenido en cuenta para hacer ese análisis de si es que iba a continuar como monotributista o si es que iba a pasar a responsable inscripto? Los ingresos, profe. Los ingresos, pero ¿cuáles ingresos? Todos los ingresos, porque él tenía 2 ingresos hasta junio. Por Solamente la que ejerce como profesional independiente. Únicamente por ejercicio profesional, ¿sí? Porque los sueldos en relación de dependencia, como ahí les dice, que él es socio gerente y cobra un sueldo como gerente, o sea, trabaja en relación de dependencia en una SRL, el parámetro de los sueldos no se lo tenía en cuenta. Entonces, únicamente para el análisis se tenía en cuenta 11 meses, o sea, recuerden que en junio, pasado junio, tiene que analizar qué pasaron los 12 meses, ¿sí? Entonces vamos a tener 11 meses que él venía cobrando, ¿cuánto? 150.000, ¿verdad? Porque el dato que tenían ellos que desde enero 2021, cobraba 150.000 hasta mayo. Entonces tienen 11 meses que cobraba 150.000. Después en junio, ¿qué pasó en junio? Cobraban los 150.000 más ese trabajo adicional por el trabajo de auditoría que había tenido, que era el 1.550.000. O sea, tenían que hacer 150.000 por 11 por el periodo de julio a mayo, y luego en junio le tenían que sumar el 1.555.000. La suma de todo eso le daba 3.200.000. Que si ustedes se fijan, comparado con, como en este caso estamos hablando de prestación de servicio, era un importe menor al parámetro que le habíamos dado de monotributo, del parámetro máximo, que era 3.276.000 contra 3.200.000. Es decir que el parámetro era menor al del monotributista. O sea, podía continuar
estando como monotributista para el mes de junio. Y la liquidación de ingresos brutos, sí, en el caso monotributo no le pedíamos la categoría, pero sí que indiquen que iba a continuar en el monotributo. En el caso de ingresos brutos, ¿qué tienen que hacer? Agarrar el 1.550.000, que es para el ejercicio profesional, lo multiplicaban con la alícuota fijada para el ejercicio profesional, que es el 1.8, o sea, hacían 1.550.000 por 1.8, o 0,0118, y les daba 27.900. Ese era el impuesto determinado, impuesto de ingreso bruto determinado. A eso tenían que restarle la retención de ingresos brutos de 40.440,07, y les daba un saldo a favor de 12.540,07. ¿Preguntas hasta acá? Eso era junio. Y fíjense que el sueldo en relación de dependencia no está alcanzado para ingreso bruto. O sea que no se hacía nada de ser un dato adicional nomás que tenían en el enunciado. ¿Preguntas por junio? Que no avanzamos en julio. Profe, Profe, ninguna, profe. a mí me llamó la atención el IVA crédito fiscal que estaba computado en el mes de junio. ¿Un monotributista no tendría que tener crédito fiscal? Les reitero, un monotributista cuando compra, le compra a otro monotributista, recibe factura C. Le compra el responsable que recibe Factura. factura A. ¿Y está detallado el IVA en esa factura A que recibe? Sí. Entonces, ese era el IVA que se le daba como dato. Ahora iba a estar en serio si correspondía completarlo o no. ¿Y qué compra se refería a esta? No, ¿Cómo? una compra. ¿Cómo? ¿Y qué compras con ese crédito fiscal? ¿O qué, no decía nada acerca de ese crédito fiscal, ¿no? No era un dato que tenían. Pero vos como monotributista, cuando vas a hacer una compra, por ejemplo, vas Sí, a contador, vas a comprar, no sé, la tinta para el impresor, te compras una impresora, te compras una computadora, compras cualquier producto que esté grabado con IVA, vos vas a ir a comprar un dispositivo, te vas a pedir factura, te van a dar sí, factura, pasarte todo el día, pero como vos como monotributista no te lo podés comprar ese día. Las modificaciones, las últimas modificaciones del aspecto impositivo relevante en cuanto a la cuestión de probante. bien. Gracias, profe. Usted tiene un dato que tenía, ya era poder ustedes, o sea, no irse de lleno directamente a liquidar el IVA. Claro, Obviamente que si ustedes, recuerden que ustedes, hagan de cuenta que este es un cliente de ustedes. Si ustedes le sí, consideran responsable en cripto, o sea, ustedes dicen, no, bueno, voy lo considero responsable en cripto, le tienen que discriminar dentro del 1.550.000 el IVA. Y seguramente le va a dar un importe mucho más alto. así O es. sea, como que lo van a poner como responsable en cripto en junio, va a tener que hacer que liquide el IVA, y no solo el IVA, sino que eso va a tener efecto en el impuesto a las ganancias después, cuando liquiden de manera anual. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Bien. Entonces vamos a julio. En el mes de julio también tengo que analizar qué es lo que sucede con mis ingresos, para ver si yo voy a continuar en monotributo o no. ¿Sí? Cuando ustedes están justo en el límite, ese análisis tienen que hacerlo mes a mes, porque después AFIP, cuando te hace las exclusiones, no es que te hace las exclusiones de manera semestral, como por ahí uno dice, no, bueno, yo cada 6 meses tengo que analizar. Sí, cada 6 meses están obligados a hacerlo, o sea, no pueden dejar pasar, pero eso no significa que mensualmente ustedes también tienen que tener en cuenta qué es lo que sucede con la situación fiscal de los clientes, sobre todo cuando están ahí en el límite. La AFIP cuando hace exclusiones, les reitero, no hace
las exclusiones de manera semestral, sino que las hace a partir del mes que ellos observan que los últimos 12 meses se excedía del parámetro, de los parámetros o los límites máximos, dependiendo si es prestación de servicio o de venta de bienes. Entonces vamos a julio. En el caso de julio, yo considero los últimos 12 meses, ¿y qué tengo? Tengo 10 meses donde cobró 150.000, tengo más el 1.550.000 de junio, y fíjense en julio, ¿qué pasó? En julio tenía los 300.000 por ejercicio profesional, que había subido de 150 a 300, más los 4.600.000. La suma de todo eso me daba, o sea, ya salta de prestar un servicio a también tener una actividad de venta de bienes. La suma de todo eso me da 7.950.000. Está excedido por demás en los parámetros de monotributo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los parámetros eran 3.200.000 para venta de bienes y 4.662.000? Y si consideraban las tablas nuevas, también lo superaba a los parámetros. Por ahí si alguno había llevado la tabla vigente a partir de julio del 2022, no sé si alguno ha sido el caso, también superaba esos límites. Entonces, en julio ya debía considerarse como excluido del monotributo. Y eso la recomendación siempre es que lo hagan ustedes, no esperen a que AFIP los excluya, porque AFIP los datos los tiene, ¿sí? Sobre todo si es todo emitido por medio de facturas electrónicas, siempre lo va a hacer, una cuestión de tiempo. Por ahí no te lo notifica el mes siguiente, pero sí en algún momento lo va a notificar y lo va a hacer de manera retroactiva. Entonces, a partir de ese momento, a partir de julio, va a estar categorizado como responsable en cripto. Tienen que irse del monotributo. Entonces ya cambiaba el análisis. Ya, ¿qué tenía que trabajar yo? Separar los datos que me daban como total facturado. Fíjense, ahí en el enunciado les ponía total facturado para el ejercicio profesional y para el local comercial. Entonces tenían que segregar esos 4.900.000 que le daba de lo facturado en julio, ¿sí? Los 300.000 más los 4.600.000, era 4.900.000. Eso es el total facturado. ¿Qué había que hacer? Segregar el IVA. Si dividían eso en 1.21 y obtenían el precio neto grabado, eso lo multiplicaban por 0.21 y obtenían el IVA. Les daba un precio neto grabado de 4.049.586,78. Eso lo multiplicaban por el 21% y le daba 850.413,22. Ese era el IVA débito fiscal. Profe, disculpe, ¿puede mostrar la pantalla? A ver. Dame un segundito. ¿Pueden verlo? Sí, profe, gracias. Bueno, es la del medio. Entonces estábamos en el IVA débito fiscal de 850.000 pesos, 413,22. Ese de IVA débito fiscal. En cuanto al IVA crédito fiscal, el enunciado les daba como dato 880.200,33. Ese era el IVA crédito fiscal de las compras. Pero adicionalmente, podíamos computar el IVA proveniente del decreto 814. ¿Cómo hacíamos el cálculo? Le calculábamos el 7,3% de la remuneración 10, que habíamos dicho que el 931 lo pagaba en términos de manera tal que podía computarse.
O sea, el 7,3% de la remuneración 10 tenemos 46.498,16. Por 7,3%, eso me da 3.416,27. Más los 880.200,33, que era el IVA que me daba el enunciado, me daba un total de IVA crédito fiscal de 883.616,60. Comparado con los 850.413,22, que era el IVA débito fiscal, le daba un saldo técnico a favor del contribuyente de 33.203,37. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Del IVA de julio. Profe, una consulta. Sí. Lo del decreto 814 que dijo que no aparece en IVA declaración jurada, sino que aparece, eso se lo puede cargar cuando voy al portal IVA y genero el IVA crédito fiscal, ahí lo sumo. Claro, ahí se lo carga. ¿Tiene alguna ventanita por aparte o Sí, así como una cuando ventanita por aparte. Vos cuando cargas en el IVA, sí, te pide cargar el IVA por compra de bienes de uso, por compra de servicio, por gasto, por servicio, por compra de mercadería, por caso de contribuciones, provenientes de contribuciones, y cuando vos ves el formulario, el F2002 o el 731 que era en el aplicativo por vía SIAP que se hacía, te aparece el total del IVA crédito fiscal. Pero la carga, cuando vos haces dato por dato, te pide esa discriminación. Lo mismo, el IVA débito fiscal, los aplicativos te piden que discrimine la venta si es a consumidor final, si es responsable en cripto, si es el 10,5, si es el 21%, como que tenés que hacer ese desagregado al momento de cargar. entonces sería cuando voy a hacer la parte del 2002, digamos. Claro. Y voy a hacer el detalle. Gracias. Sí, 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 sí. Bien, en cuanto a ingresos brutos, ahí tenían que separar el cálculo de la base imponible. Para el ejercicio profesional, ¿qué tienen que hacer? Agarrar los 300.000, dividirlo en 1.21 y van a obtener la base, porque el IVA ya no puedo calcular ingresos brutos sobre el IVA, sino que tengo que calcularlo sobre el precio neto grabado. Entonces, para calcular la base imponible, tienen que hacer 300.000 dividido 1.21, le iba a dar 247.933,88, eso iba a ser la base imponible para el ejercicio profesional, y luego tienen que agarrar los 4.600.000, dividirlo en 1.21, y eso iba a ser la base imponible para la actividad de venta de indumentaria deportiva. Le daba 3.801.652,89. Si suman esas dos bases imponibles, le iba a dar los 4.049.586,78, que coincide con la base imponible que habían calculado para el IVA. A ver si... Siempre hagan los controles en las bases imponibles. En principio deberían coincidir la del IVA con la de ingresos brutos. En principio, porque a veces hay casos excepcionales donde no deberían coincidir. ¿Sí? Yo le estoy poniendo un color, una especie de control para que ustedes hagan. Por ejemplo, cuando tengan venta de bienes de uso, no va a ser base para ingresos brutos, pero sí para IVA. Bueno, entonces con esa base imponible, para el ejercicio profesional, multiplicaban los 247.933,88, lo multiplicaban por el 1.8 y le iba a dar el impuesto determinado para ingresos brutos.
que son los 4.462,81. Y en el caso de venta de indumentarias, multiplicaban los 3.801.652,89 multiplicado por 2,5, les daba el impuesto determinado de ingreso bruto de 95.041,32. La suma de ambos impuestos determinados les daba 99.504,13. ¿A eso qué les restaba? Les restaba las retenciones de ingresos brutos dadas en el enunciado, que eran los 24.985,54, y también les restaban el saldo a favor que habían tenido en el mes de junio, que eran los 12.540,07. Entonces, restando los 99.504,13 menos las retenciones, menos el saldo a favor, le daba un impuesto a pagar, impuesto de ingreso bruto a pagar, de 61.978,52. ¿Dudas, preguntas sobre julio? Así vamos a agosto. ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a agosto. En agosto ya sabemos que es responsable en cripto. Recuerden que una vez excluido, ¿cuánto tiempo recién puede volver a ser monotributista? ¿3 años, profe? 3 años. 3 años, o sea que no tiene sentido hacer el análisis de nuevo. Ya quedó excluido, tendrá que esperar 3 años para recién volver a intentar ingresar al monotributo, salvo que haya alguna ley especial, alguna modificación, como ha salido en alguna oportunidad, que le permite realizar ese análisis con menor tiempo que los 3 años, ¿no? Entonces, ya en agosto ya tiene la condición de responsable en cripto que lo había obtenido en julio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar directamente con los totales facturados, que teníamos 300.000 de ejercicio profesional y los 4.750.000 de la venta del local comercial. La suma de los dos es 5.050.000 pesos. Y fíjense que en todos el tema del sueldo como gerente, o sea, ni lo toco, ¿no? No participa en las determinaciones de IVA ni de ingresos brutos. Ese era un dato adicional que se les daba. Entonces tenemos esos 5.550.000, los divido en 1.21, voy a obtener el precio neto grabado, eso lo multiplico por el 0,21%, le calculo el 21% y me daba el IVA débito fiscal, que en este caso es 876.446,28. Luego el IVA, tengo el IVA crédito fiscal, tengo los 795.303,11, que viene como dato del enunciado, y después el decreto 814, el IVA que viene del decreto 814, tomaba la remuneración 10 de agosto, que era los 139.494,48, lo multiplicaba por el 7,3% y me daba 10.183,10. Sumado al IVA que me daba el enunciado, tengo un IVA crédito fiscal de 805.486,21. Comparado con el IVA débito fiscal, me da 70.960,07 de saldo técnico, pero debo restarle el saldo técnico a favor que tenía del ejercicio anterior, que era 33.203,37. Eso me da un saldo técnico a favor de AFIP de 37.756,70.
A eso debo restarle las retenciones que me daba el enunciado de los 15.600,24, y eso me da un IVA a pagar de 22.156,46. Luego, en cuanto a ingresos brutos, también debo determinar las bases imponibles de cada actividad. En el caso de la de ejercicio profesional, agarro los 300.000, divido 1.21, eso me iba a dar el precio neto grabado de la actividad de ejercicio profesional, que va a ser la base imponible, que en este caso coincidía con la misma de julio. En el caso de la venta del local comercial, también tenía que agarrar los 4.750.000, dividirlo en 1.21, me iba a dar 3.925.619,83. Sumado con la base imponible de ejercicio profesional, me daba un total de base imponible de 4.173.553,72, que coincide con la base imponible sacada para el IVA. Luego, los impuestos determinados de ingresos brutos, a la base imponible de ejercicio profesional, la multiplicaba por su alícuota de 1.8, me daba 4.462,81, y en el caso de venta de indumentaria, tomaba la base imponible y la multiplicaba por 2,5, me daba los 98.140,50. La suma de los dos me daba un impuesto determinado de 102.603,31. A eso le restaba las retenciones de ingresos brutos dadas por el enunciado, que eran 33.501,15. Entonces eso me daba un impuesto a pagar, impuesto de ingresos brutos a pagar, de 69.102,16. Ahí la alícuota, fíjense, ahora hemos tomado, según la ley impositiva, en el caso de venta de indumentaria, el 2,5 si es que no superó un X importe de las ventas del año anterior. Cuando ustedes hagan después, por ejemplo, el 2023, tienen que analizar lo que diga la ley impositiva del 2023, qué dice respecto a esto, ¿no? Porque en el caso de venta al por mayor o por menor está desagregado, ¿sí? En tres parámetros, el 2,5, el 3,5, el 4 en Chirola, dependiendo de las ventas del año anterior. En este caso tomamos la mínima porque no teníamos otro parámetro. O en realidad, si analizamos las ventas del año anterior que él venía cobrando, bueno, en este caso no, porque no tenía el local de venta y indumentaria, no lo tenían el año anterior. En el caso de ejercicio profesional, se viene manteniendo el 1,8 desde muchísimos años, ¿no? La alícuota. Y bueno, eso sería la parte impositiva. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿No hay ninguna duda? La parte impositiva. Profe, Sí. de esa remuneración 10 que usted le saca el 7,3%, esa base ya está restada a los 7.003 por cada empleador, ¿verdad? Sí. Ah, bien, bien, bien. Y si vos te fijas, en el caso que tenía el empleado de media jornada, no se le resta 7.003, sino la mitad de 7.003. Proporcional, ajá. Bien, gracias. Nada. Profe, disculpe. Sí. Cuando analiza para ver si el contribuyente sigue perteneciendo al monotributo o ya no, ¿por cuántos meses multiplica el monto? ¿En cuál mes? En el primero creo que escuché que dijo El por primero. 11. Por 11, porque vos tenés, hasta mayo tenías un importe, los 150.000 por 11,
Y en junio, que tenés ese ingreso adicional, es lo que te da el enunciado, el 1.550.000. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, una consulta. Sí. En el primer caso, donde tiene que analizar si va a seguir perteneciendo al monotributo, ¿no influye que sea socio gerente? No, no. Ujú. Ah, esa era mi consulta. Ujú. Es más, como socio gerente seguramente va a tener que pagar autónomo. Entonces va a convivir en condición como autónomo, como socio gerente y como monotributista por su actividad de ejercicio profesional. Ah, claro. Sí, va a ser algo muy común que ustedes van a tener clientes que tengan esas características. Ah, claro. Chicos, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la parte contable es bastante sencilla. No me voy a demorar mucho en la explicación, puesto que entiendo que es algo simple, que esto lo deberían haber resuelto. A mí me preocupa mucho más que el procedimiento, es que no hayan entendido la consigna, porque si ustedes saben de contabilidad y saben ajustar la contabilidad y todo lo que les decimos siempre, quizás la consigna no estaba bien redactada. Me preocupó más esto que el procedimiento que tenían que seguir, que yo estoy segura que lo saben hacer. Me pareció muy extraño eso. Entonces, el recuperatorio de la parte contable quizás no sea de la misma manera. No va a ser una copia de esto y quizás sea también otra consigna diferente y ustedes van a encontrarse con otra cosa, y ahí es donde me preocupa que no les vuelva a pasar lo de anoche, que parecía que no se había entendido qué es lo que tenían que hacer. ¿Alguno de los que estamos ahora en la reunión no entendió lo que tenía que hacer? Profe, en mi caso, yo no entendía al principio de que, por ejemplo, las amortizaciones iban todos, no solamente el ajuste de las amortizaciones, en la columna de ajustes.
que después nos aclaró usted que se sumaba toda la amortización del ejercicio más el ajuste de las amortizaciones del ejercicio anterior. Claro. Eh, Muy bien, está bien lo que planteas, que no sabías que en la columna de ajustes era eso. Ahora yo eh, te respondo con otra pregunta. En la consigna decía que había que amortizar, ¿sí? En ese caso, ¿cómo ibas a exponer esa amortización del ejercicio en el nuevo sumas y saldo? Porque la consigna decía, tenemos que exponer hasta el estado de situación patrimonial y estado de resultados. ¿Cómo se te ocurría a vos entonces, no sé, por el tema del armado, ¿no? Básicamente. Y quizás se te ocurría hacer un papel de trabajo por aparte, no sé, ahí es donde me gustaría que vos me digas cómo lo interpretaste y cómo ibas a proceder en ese caso. Profe, yo creo que en ese momento ni lo pensé, digamos. Yo empecé a ajustar todo lo que veía y ajustaba, pensando que me iba a dar el total del balance. Sí había leído en el enunciado que te decía lo de la amortización y todo, pero no, la verdad que no se me había cruzado por la cabeza el ajustar y bueno, y colocarlo en las columnas. O sea, yo creo que también creo que, por lo menos en mi caso, me juega mucho en contra en la práctica por ahí de esto de los mayores, de las columnas, hacerlo en Excel, porque por ahí eran un montón y calculábamos todo rápido y nunca se me cruzó por la cabeza razonarlo de esa manera. Y ahí fue, bueno, cuando no me cerraba, y en mi caso yo me trabé en ese punto las 3 horas del parcial y no hice nada, digamos. Hasta que, bueno, después cambió el resultado de las depreciaciones y ahí sí me cerró. Pero bueno. Bien. El tema en tu caso fue básicamente las depreciaciones. Y el resto de los chicos, no sé si pudieron terminar de validar los saldos. Yo acá les estoy mostrando cómo quedaba, nada más en la pantalla, cómo debería haber quedado, ¿sí? Lo que ustedes tenían que completar nada más. Algunos importes al debe, otros importes acreditados, y sí tenían que llegar a completar los saldos validados finales para poder hacer el estado de situación patrimonial y el de resultados que se les pedía. ¿Llegaron a terminar eso? Profe, a mí particularmente me pasó, digamos que durante el transcurso del parcial usted fue dando aclaraciones, porque primero nos dijo que los saldos estaban validados y ahora acaba de decir que había que validar los saldos. No, no, Entonces no, no, era no, como no, no, que, no, 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 no. Los saldos están validados. Los saldos que claro, se ponen parcial entonces son validados. Lo que ustedes tenían que hacer exactamente, era completar los que no estaban, lo que estaba en cero. claro, No todos los exactamente, pero saldos, no toda la columna de saldos validados estaba completada, ¿sí? Eso era lo que tenían que hacer ustedes, era el trabajo de ustedes, y que eran poquitas, me llama la atención que eran pocas cuentas las que tenían que completar, porque las primeras columnas del al debe y al haber estaban completas y no, ni siquiera tenían que registrar, tampoco tenían que hacer el proceso de mayorización, eh, salvo en los muebles y útiles, que tenían que poner el ajuste por inflación en ese caso y las depreciaciones del ejercicio. Pero bueno, no sé, en tu caso vos decís que entendías que todos los saldos estaban validados, pero los que no tenían importes para ajustar, evidentemente tenían que completarlo. ¿Eso no se entendió de esa manera? claro, profe, o sea, a mí particularmente me pasó que era como que no terminaba de entender exactamente qué había que hacer porque en un momento, bueno, usted dijo, hay que validar, tengan en cuenta que los saldos ya estaban validados. Bueno, había que completar. Después dijo, tengan en cuenta, era como que nos iba tirando mucha información y entre que le consigna por ahí no se entendía bien, entonces teníamos los datos y fuimos haciendo como
a medida como fuimos practicando, pero en mi caso particularmente yo nunca llegué al resultado del RECPAM, digamos. Entonces era como que no, al contrario del caso de Azul, que ella después se dio cuenta y lo entendió y rescató su error, yo no terminé de encontrar mi error, digamos, durante el parcial. Pero en tu caso, no es solamente de que no entendiste el tema de cómo manejar las No, porque columnas. después, claro, exactamente, porque después cuando explicó lo de las amortizaciones y que cambió el valor, después como que fue dando como los lineamientos durante el parcial, entonces eso fue como que básicamente entre que estamos como nerviosos y nos va dando mucha información durante el parcial, entonces a mí me jugó en contra particularmente. No sé si a mis compañeros le habrá pasado lo mismo, pero básicamente eso. Bien, y viste que ahí en el RECPAN tenía un valor de 228.573,65. ¿No pudiste calcular ese importe que estaba validado, básicamente estaba informado en la planilla que les tocó ver, y no llegaron al valor del RECPAN? Porque eso es no hacer el ajuste por inflación al margen del... Porque esta planilla de saldos validados es pura contabilidad, lo que se debita, lo que se acredita y los saldos al cierre. Y esta planilla les servía a ustedes para armar los estados contables de cierre y exponerlos, ¿sí? Ahora, el RECPAN, ustedes podían hacer el ajuste por inflación al margen de esta planilla, porque de hecho, un balance de sumas y saldo no es una planilla idónea para ajustar por inflación. Justamente el balance de sumas y saldo es eso, son saldos nada más de cuentas contables. El ajuste por inflación tiene su propia metodología. Entonces, si no pudiste armar las columnas, no entendimos, el RECPAN tampoco decís que lo pudiste llegar a los 228.000. Entiendo que no pudiste ajustar tampoco por inflación, yendo por los métodos, cualquiera de los dos métodos, el tradicional o el cualquiera, no llegaron a determinar ni siquiera el RECPAM, ¿no? Eso les pasó, tampoco para ver si hacer el método directo de caja y bancos, tampoco, ¿sí? No sé. Eso podrían haberlo hecho, o sea, validar el RECPAN ajustando por inflación y, y bueno, eso es lo que me pareció raro, es como que se quedaron paralizados sin hacer nada. Profe, Eso no perdón, me explica. en mi caso también me pasó de quedarme así en blanco, em, bueno, por las consignas que a mí particularmente me pareció confusa y con eso de los datos nuevos es como que lo que ya había pensado se me cambiaba, no llegaba el valor y ya llegó un momento que no sabía para dónde iba directamente, así como le pasó a mi compañero. Bueno, bueno, practiquen por favor los procesos contables, porque acá hay un problema de entendimiento del proceso contable. Así que practiquen mucho, por favor, y reflexionen mucho de cómo llegan a los saldos debitados, cómo llegan a los saldos acreditados, cómo se hacen los ajustes. Eso es pura contabilidad. Yendo específicamente al ajuste por inflación, lo podían hacer, como les digo, por cualquiera de las dos formas. Pero la forma del RECPAN por resolución técnica 6, se las explico rapidito, era muy sencillo si llegaban a, por ejemplo, a exponer esto, que es el saldo, el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Ustedes llegaban a esto ya con los valores ajustados de caja y banco y todo, y no iban a tener ningún problema con el método del proceso secuencial y determinación del RECPAN por diferencia patrimonial. Si quieren les explico cómo se hace y no sé, y alguna otra cosa que les haya quedado pendiente.
profe. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces, voy rápido al... Miren, ustedes, como para tener una idea de qué es lo que podrían haber hecho, es el método común, el método tradicional que les enseñamos en segundo año. Reclasifican las partidas, las que son debitadas, acreditadas, con los coeficientes que le corresponden, ¿sí? Eran muy poquitas cuentas. Las cuentas de resultados ya estaban todas ajustadas. Estas cuentas, yo se las pinto acá con gris, las donaciones, la energía eléctrica, todas estas cuentas ya estaban ajustadas en los datos que que se les ha dado. Acá ya estaban, estos valores estaban ajustados, ¿sí? Entonces no tenían ustedes, entre comillas, que perder el tiempo ajustando esas cuentas. Las únicas cuentas que tenían que ajustar eran los bienes de uso. Nada más. Y el capital. Y la parte del capital. Eran lo único que tenían que hacer. Era muy poquito, en realidad. Esperen un segundito. Entonces les decía, tenían que solamente ajustar las cuentas capital, ajuste de capital y resultados no asignados, se los pongo con amarillo, y acá la parte de muebles, amortización acumulada, terrenos, y les dije que si sabían hacer el ajuste por inflación, podían ajustar primero todo esto y al último calcular las depreciaciones del ejercicio ya sobre las bases ajustadas. O sea, estas cuentas nada más tenían que ajustar, porque eran las que no tenían. Obviamente, las cuentas que son monetarias, caja y banco, sueldos a pagar, y todas las que son de pasivo no las tenían que ajustar. ¿Sí? Entonces, estas nada más tenían que hacer el ajuste por inflación y colocar los valores acá, en ajustes al debe y ajuste al haber, y después sumar para llegar a los saldos validados. Repito, lo que consideraba en la parte de los sueldos ya estaba ajustado todo. Y en las depreciaciones estaba en cero, lo que significaba que al cierre todavía no se las habían calculado ni tampoco no se habían registrado. ¿Sí? Sí me llamó la atención que acá en el resultado del ejercicio, no sé si sabían para qué estaba este dato, o en realidad no dato, pero estaba la cuenta contable acá. ¿Qué es lo que entendieron de que decía resultado del periodo? Profe, bueno, en mi caso yo sabía que ese resultado lo tenía que determinar por diferencia. Entonces yo, por ejemplo, arranqué armando el estado de situación patrimonial primero y acomodando las cuentas, y yo sabía que por diferencia tenía que llegar a los saldos para hacer, digamos, el ajuste por inflación después. Entonces, o yo entendí mal el proceso, o en mi caso particularmente, yo sabía que como eso había que calcularlo. Había que calcularlo, no te Claro, entendí. o sea, aparecía el resultado del ejercicio en el momento que usted dijo, ustedes tienen que completar los campos que estén vacíos. Bueno, las depreciaciones, como ya bien lo dijo, teníamos que calcularlas, y el resultado por diferencia, el resultado del ejercicio, en la práctica cuando yo hacía los otros ejercicios, era lo que yo llegaba, digamos, calculando, ordenando las cuentas, y lo sacaba por diferencia. Bueno. No sé si alguno de mis compañeros lo hacía así o algo, pero durante el parcial, digamos, nunca me cerró, digamos, Sí, yo entendí lo ¿No mismo, tiene profe. algún comentario de esto? Me preocupa mucho lo que me están diciendo, chicos. No saben, perdonen, pero hay cuestiones contables básicas que no las están viendo. Yo entendí lo ¿Alguien mismo, profe, que entendiste lo mismo? o sea, de cuando hacemos el método secuencial, calculamos
por diferencia el patrimonio neto ajustado. Claro, sí, eso sí, Y pero estamos hablando no del método secuencial, yo le hablo del sumas y saldo, porque les estoy explicando la planilla sumas y saldo, todavía ni llegué al método secuencial. Les no, ya pregunto, sé. el resultado del periodo, esta fila que les puse en rojo, en este balance de comprobación, así como está, a ustedes, ¿qué les surgió? ¿Se preguntaron para qué estaba o por qué estaba o qué iban a hacer con eso? Y yo entendí que ahí había que completar con el resultado del ejercicio sin el RECPAN al que llegáramos. Bueno, vuelvan a los libros de contabilidad. ¿En qué sentido, chicos? El resultado del periodo, por supuesto que en esta fila va el resultado del periodo, pero como está expuesta el sumas y saldo y cómo está completado, que las cuentas de resultados son todas estas que están acá, que se las voy a poner con verde, significa que el resultado del ejercicio es 92.672,24. Ahí yo sumé. Ahora, ustedes no pueden completar la fila resultado del periodo si tienen en el sumas y saldo todavía las cuentas de resultado con valor, con un importe. ¿Por qué? Porque el sumas y saldo no es más que los mayores o los saldos de los mayores volcados a esta planilla. Es una planilla, es un suma y saldo, chicos. Lo que significa que no está hecho el asiento de refundición todavía. Si ustedes ponían, mire, profe, yo hago el asiento de refundición y acá en el resultado del periodo pongo 92.672,24 y acá ya pongo en cero todas estas cuentas, es porque ustedes en el parcial me hicieron la refundición de las cuentas de resultados. Entonces, al mayorizar, este saldo validado ya queda todo en cero, porque las cuentas de resultados, las que se debitan, se van a acreditar en la refundición y viceversa, y el resultado del periodo va a ser el saldo que le corresponde, como dicen ustedes, por diferencia. Pero no pueden poner el resultado del periodo acá, ajustado o no ajustado, y con saldos en la cuenta del estado de resultados del periodo. Significa que no han entendido cómo se manejan los sumas y saldos. El suma y saldo no es otra cosa que la exposición sumada, como lo dice, suma y saldo, de las cuentas contables y de los saldos de los mayores se vuelcan en esta planilla. Y el mayor surge de una registración contable. Ese sería el segundo balance de suma y saldo que sacamos cuando hacemos los pasos. No? Sí, segundo, tercero, último. Pueden sacar, chicos, para llegar a los saldos validados, pueden sacar 20 sumas y saldos y quizás más. Pero acá solamente les faltaba ajustar dos cosas. El ajuste por inflación no estaba resuelto y la depreciación del ejercicio. El resto estaba todo resuelto. Entonces, si ustedes hubieran querido, hubieran puesto una columna nueva, si se quiere, acá así, y todo esto ponerlo en cero, todo lo que está acá, poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque ya está refundido, y acá sí poner el resultado del ejercicio. En este caso son 92.672. Eso es contabilidad. Si ustedes eso no lo entendieron, repasen. Porque esto yo no les puedo estar enseñando contabilidad a esta altura, están en quinto año. Esto ya lo tienen que manejar al dedillo. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe, yo creo que por lo menos yo me enfoqué tanto en ver las cuentas, las que eran monetarias, no monetarias, lo que tenía que ajustar, y bueno, y me pasó eso de que no llegaba en la diferencia de los ajustes, porque bueno, después cambió el resultado de las depreciaciones y ahí llegué. Y ahí yo armé el estado de resultado y llegué al resultado del ejercicio. Particularmente yo no tuve ni en cuenta, como lo vi en cero, directamente pasé a hacer las otras cosas. Por ahí como, por lo menos en el parcial, como corre el tiempo, empezamos a calcular y a hacer las cosas que no razonamos tanto
como deberíamos, creo. Está bien. Bueno, dicho esto, ya con los saldos validados, ustedes acá bajito, fíjense que yo me hice como una llamadita de los valores del activo, ¿sí? Entonces yo acá les pongo cuánto es el activo, sumo las cuentas del activo que eran caja, banco y los bienes de uso, sumo el pasivo, me da 140.000 pesos, solamente lo que eran las laborales, patrimonio neto, ¿sí? Pongo el capital, ajuste más todas las de resultados, y para tenerlo en claro, el resultado del ejercicio es 92.672,24. Esto así lo tengo ya listo, está balanceado, y me voy al estado de situación patrimonial y pongo caja y banco, 1.800.000, bienes de uso. Esta cuenta, este total de bienes de uso que va acá, es lo que surge del anexo, pero bueno, ustedes lo que tenían que hacer era sumar, lo que estaba acá ya ajustado por inflación con la amortización acumulada más la del ejercicio. Eso que está acá. Eso tenían que poner ese valor que es 24.641.601 acá, y llegan a un total del activo de 26.441.601, ¿sí? Las deudas sociales a pagar, 140.383, el total del pasivo es ese, y el patrimonio neto es las cuentas de capital. Eso también, otra cosa, chicos, me pusieron el ajuste de capital, he visto cuando iba mirando las resoluciones en los bancos, pusieron el ajuste de capital en la cuenta capital. ¿Cómo deben hacer ahí? Profe, ¿había que calcularlo, pero después discriminarlo y sumarlo al ajuste de capital? Sí. El capital no puede, el capital a mantener, como lo dice, el capital a mantener tiene que ser el aportado por los socios, lo que está en el contrato, eso se lo explicamos. El ajuste de capital, justamente hay una cuenta adicional, que es el ajuste en donde van acumulando todos los ajustes por inflación sobre el valor nominal del capital. Entonces tenían que sumar ahí el ajuste de capital acá, ¿sí? No podían ponerlo. ¿Por qué? Porque, repito, las columnas de ajuste no es otra cosa que lo que surge del libro mayor, y lo que surge del libro mayor es el diario. Entonces, si ustedes pusieron capital acá es porque en la registración contable se supone que utilizaron la cuenta capital para exponer ahí el ajuste. Y eso no se puede hacer. ¿Sí? Bien. Entonces, el patrimonio neto es 26.301.278, según estado respectivo. Yo sumé, y el estado de resultados, acá están los 92.672, los recursos para fines específicos, eso ya estaba ajustado, y ustedes ya lo tenían como dato, los 972.138, y toda esta parte de gastos operativos, otros ingresos y egresos la tenían, solamente tenían que ponerse a sumar con la calculadora y volcarlos aquí. El RECPAN ya lo tenían, también tenían que volcarlos acá. La depreciación de bienes de uso la tenían que calcular, eso sí era lo que tenían que calcular. Fuera de esto, ahora viene utilizando el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, vamos a la determinación del RECPAN por diferencia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Patrimonio es un cuadrito sencillo, patrimonio neto de inicio, activos y pasivos iniciales. Eso lo tenían de los datos que se les dio en el parcial, estaba el estado de situación patrimonial al inicio. Esperen que quiero mostrárselos un ratito. Acá tenían el estado de situación patrimonial al inicio, entonces lo que ustedes tenían que buscar era el total del activo, son 22.580.000, y multiplicarlos por qué. Ahí, ya estamos en el RECPAN por diferencia de patrimonial, ¿no? Y de resultados.
¿Qué tenían que hacer acá? Si ya tenían los saldos iniciales. ¿Qué tenían que hacer? Ajustarlo de diciembre a diciembre. Punta a punta. Punto a punto. Ajá, entonces, ¿qué tenían que hacer? 22.580 ¿por cuánto? ¿Por qué coeficiente? 1,1607. Claro, 1,1607. ¿Están seguros? Este de punta a punta no están de punta a punta porque estamos en marzo, pero sí, ese era el coeficiente que tenían que usar. ¿Hay pasivos al inicio? No. Entonces, ¿cómo calculan por diferencia patrimonial el patrimonio neto de inicio ajustado al cierre? Repito, Hola, ¿cómo buenas calculan el noches. patrimonio neto al Hola, al inicio? Sí, sí, Adri, sí, perdón. ¿cómo te va? Y los mismos. Bien. Ahí los estabas escuchando, lo que pasa es que estaba con el técnico de la compu, por eso no podía hablar ni nada, No sé. pero sí lo que se evidencia, señores, ya están en quinto. Este parcial es un parcial para alumnos de primero y segundo año. Son 10 operaciones. Tienen el asiento de apertura y 9 registros, donde 3 son compras es el pago de GESA, y después el resto es el pago de honorarios y una que otra compra, y los bienes de uso. Los estaba escuchando y digo, alumnos de quinto no pueden decir lo que están diciendo, no se pueden perder, o sí se pueden perder, son dueños de perderse, ¿no es cierto? Pero apenas hacen el cálculo de los bienes de uso y se dan cuenta que hay algo. O sea, me parece que sí les está faltando que vuelvan a repasar, saquen las carpetas de primero y de segundo, fíjense en cómo eran las operaciones que tenían, los balances de sumas y saldo que se les dio en primero, en segundo, en tercero. Hasta esa época no podemos volver. Esos temas ya nosotros los tenemos que dar como hechos. Es más, ustedes están ajustando y armando uno real con 500 operaciones, más de 500 operaciones. A la práctica le hemos llevado para el parcial para que pueda hacer tan solo 10 asientos tenían que hacer. Si querían hacer los asientos, se les facilitó, o sea, se les facilitó el darle varios asientos ya hechos. El único asiento que tenían que hacer era el de bienes de uso, que eran 2 bienes de uso y que les dábamos la información. Fíjense que hasta les cuesta ajustar el capital. Hasta dudan en cómo tienen que ajustar el capital, el ajuste del capital, los resultados no asignados. Entonces, eso para el próximo y para el flotante, para el recuperatorio, vayan directamente a buscar las carpetas de segundo y de primero y empiecen a ver en qué consiste y cómo se hace. ¿Mm? Ni siquiera ni se les complicó en cómo tenían que amortizar, porque podríamos haber dicho sistema creciente o sistema decreciente, pero le hicimos sistema lineal, o sea, más fácil que esto, creo que no podíamos hacer. Si no, ya era volver a primer año. Y estuvimos todo el tiempo y nunca dijeron que no entendían las consignas o que no entendían algo. Eso me llama la atención porque estuvimos los 3 profesores ahí y lo que ustedes preguntaban se les contestaba. Pero en ningún momento dijeron no estamos entendiendo o no entiendo esto.
y analícenlo en frío ahora después que lo resuelva la profe y mírenlo y van a ver que era sumamente sencillo. La profe les preguntó cómo ajustan el capital, cómo ajustan el patrimonio neto, ¿quién le puede responder? Chicos, lo que les había preguntado era cómo determinan el patrimonio neto de inicio con moneda de cierre. Rápido, ¿qué tienen que hacer? Por diferencia de activo y pasivo, profe. Bien, y en ese caso no tenemos pasivo y entonces, ¿cuál es el valor del patrimonio neto ajustado por inflación de inicio, pero ajustado a la fecha de cierre? Igual que el activo expresado. Ajá, es 22.580.000 por 1,1607, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, eso, los 22.580 por 1,1607 es 26.208.606. Ahora, lo que tienen que hacer es determinar el patrimonio neto final reexpresado al cierre. ¿Cómo calculan eso? De la misma manera, tienen que tomar el activo ya reexpresado y el pasivo reexpresado. En este caso, el pasivo son todos monetarios. ¿Y qué es lo que vamos a reexpresar entonces? Los activos que son no monetarios. ¿Y dónde están estos valores? Acá. Caja y banco, muebles y útiles y amortizaciones, todo esto es parte del activo, son 26.441.661. Menos 95, Profe, menos... perdón, usted está enfocando el enunciado, no sé si estaba mostrando, quiere mostrar. Sí, estaba mostrando. Sí, las estaba mostrando. Bien. Les decía, ya calculamos los 26.208.606, eso es el patrimonio neto inicial llevado a moneda de cierre. Ahora vamos, patrimonio neto final, ya lo expresaba moneda de cierre. Esto, lo único que tenían que hacer, si ya tenían armado el estado de situación patrimonial, tenían que tomar el activo menos el pasivo. El activo es 26.441.661 menos 140.383. ¿Por qué? Porque este estado de situación patrimonial ya está ajustado por inflación, lo que correspondía ajustar, que eran los bienes de uso nada más. ¿Sí? Entonces, 26.441.661 menos 140.383. ¿Eso qué me va a dar? Esa resta, el patrimonio neto final al cierre, en este caso a marzo, es el cierre, ¿sí? Les da 26.301.278,24. Ahora, ya tengo los dos patrimonios netos. El patrimonio neto a moneda de cierre ya está con el resultado del ejercicio incluido. Entonces lo que tengo que determinar es el resultado del ejercicio expresado a moneda de cierre por diferencias patrimoniales, porque ambos patrimonios están ajustados por inflación a la misma moneda. Entonces, esta diferencia entre patrimonios netos, salvo que haya un aporte o un retiro de socios, se debe solamente al resultado del ejercicio. Entonces, hacemos B
menos A, que está con azul, que es final menos inicial. 26.301.278,24 menos 26.208.606. Esto les da 92.672,24, que es el resultado del ejercicio. Y esto, si ustedes hubieran armado el resultado del ejercicio, lo pueden validar. ¿Sí? El resultado les da 92.672 positivos. Ya tenían, si armaban los estados contables, ya todos estos datos eran volcarlos nada más, porque ya no tienen que hacer prácticamente ni cálculos. Era volcar en los 8 pasos, como dicen ustedes, acá. Y nada más. Ahora, lo que tenemos que calcular es el RECPAM. ¿Y qué les decía? Tienen que calcular ahora las partidas del estado de resultados reexpresadas. Partidas del estado de resultados reexpresadas. Vamos a buscar todas las partidas del estado de resultados, que son todas estas que están acá. Sueldos y jornales, cargas sociales, ART y seguro de vida, energía eléctrica, honorarios y depreciaciones, donaciones y alquiler ganado. Esos saldos, creo que salvo las depreciaciones, estaban todos listos para que ustedes lo tomen, ¿sí? Ese valor es menos 321.245,89. Esas son las partidas del estado de resultados reexpresadas, ¿sí? Entonces, pongo acá los 321.245,89. Por diferencia de resultados, que sería C menos D, 92.672 menos 321.245, les da el RECPAM. 200 menos 228.573,65. Y eso era todo lo que tenían que hacer respecto de la determinación de RECPAM por diferencia patrimonial. ¿Hay alguna duda de este procedimiento? No, profe, no hay duda. Bueno, viéndolo ya, sí, por supuesto que ahora quizás ya reflexionen un poco y les resulte sencillo, no sé si sacaron foto al parcial para poder hacerlo de nuevo y poder reflexionar paso por paso, es muy importante. Quienes tuvieron duda en qué se confundieron o en qué se quedaron, que dice que no pudieron ver o que no pudieron analizar, ¿qué es lo que les generó duda? ¿Qué es lo que no entendían? Porque el recuperatorio no va a ser idéntico. Entonces, para que veamos qué es lo que no están entendiendo. En mi caso, profe, entender mejor el balance de suma y saldo. ¿Y qué sería entender mejor el balance de suma y saldo? Me ¿Qué es lo que a vos te confundió? completar lo que estaba vacío, no sabían qué era lo que tenía que completar. Y tendría que también enfocarme en la parte de la medición, que eso no lo había tenido en cuenta. Pero hablamos de medición acá. En lo de muebles y útiles. ¿Qué es lo que se te dijo de muebles y útiles? Que De la profe dijo que faltaba solamente la depreciación.
Ujú. O sea, lo que te falta es aprender a hacer el asiento de depreciación. Porque el proceso de medición, en este caso, no tenían. A Tenían mí me ustedes que confundían en esas columnas que registración. decían ajustes, que decían dos columnas de ajuste. Y ahí yo no sabía si tenía que poner la medición de lo que era de los bienes de uso o la reexpresión por el coeficiente. Eso es lo que me confundió. Ujú. ¿Entendieron por qué había 2 columnas de ajuste? Los otros compañeros. Porque fíjate, en eso vos, Flor, vos, Sole, me hablas de medición, y tu problema, lo que ustedes tenían que hacer no era una cuestión de medición, era de registración contable, era registrar las amortizaciones que le enseñan a registrar. En primer año les enseñan cómo se registra una amortización y los métodos de registración, de depreciación. En este caso se la dimos a la más fácil, que era la lineal. Medición hubiese sido si le hubiésemos dado un revalúo o que comparen con la medición primaria. Pero en este caso no tenían para comparar. Fíjense que ni siquiera tenían que aplicar ni buscar en las RT. En este parcial ni siquiera se les dio un proceso de medición. Ustedes en ningún rubro tuvieron que ir a medición a determinar cuál era la medición primaria. Solamente tenían que hacer una registración contable, que era la registración de las depreciaciones. Y sí, la de los ajustes, lo único que faltó es que le pongamos la D y la H, que uno represente el debe y el otro el haber, ¿o no? O tenían en la misma columna, o sea, los que yo he visto de balances de sumas y saldo que le dan en primer año son el de las 8 columnas también. ¿Alguien más qué dudas tenía? Donde dice ajuste, lo que faltó, que para la próxima habría que ponerle Flor que diga debe y haber arriba, para que entiendan que una era del debe y otro representaba el haber. Bien. Profe, yo creo que por lo menos lo que yo no entendía es que esas columnas no eran solo del RECPAM, de la reexpresión, porque yo hacía la reexpresión de las amortizaciones y no me cerraba, y era porque yo no calculaba la amortización del ejercicio, que fue lo que no lo entendí cuando le consulté a la profe. No me estaba dando cuenta que todavía no estaban calculadas, solamente reexpresaba y quería ajustarlo así. Pero ahí no leyeron las cuentas que tenían y no se fijaron que las depreciaciones estaban en cero. Lo que pasa que ahí es un error también conceptual, Azul. Claro. Vos no distinguís depreciación de depreciación acumulada, que es lo que la profe les aclaró ahí. Sí, claro. Y es más, si mirás al primer asiento, si vos mirás el balance de sumas y saldo, con el que haya, o sea, si mirás el estado de situación patrimonial, lo que está como depreciación acumulada ya lo traes del año anterior. Sí, profe, y lo que pasa es que después me confundía porque como decían los 300.000, y bueno, y después al último cambió el total de la depreciación por 638 y ahí me cerró todo.
Era lo que yo me Y confundía. eso es algo que se tendrían que haber dado cuenta al toque nomás, cuando hacían Claro, el cálculo para hacer la amortización. Sí, yo pensaba que estaba bien el resultado de 300.000 en la depreciación que habían puesto, por eso me confundía. Y después lo cambiaron durante el transcurso del parcial, cambiaron ese total. Y ahí entendí, o sea, ya, de que ahí estaba todo el resultado, digamos. O sea que por ese número a vos te hizo que no puedas resolver el parcial. No, yo sí lo estaba resolviendo, pero no me daba el total del debe y del haber. Era lo que no me cerraba. Cuando hice recién las amortizaciones del ejercicio más la restricción, no me daba. Y ahí fue cuando me confundí y cambiaba el total para cerrarlo. Cuando tengan eso que les esté pasando, pregunten. Nosotros estamos ahí justamente para que ustedes pregunten si tienen dudas, si no entienden algo, porque la verdad que, o sea, por ahí esto que decía ajustes, no nos dimos cuenta que como no decía debe y haber, no se daban cuenta que una columna era el debe y otra era el haber. de todos ¿Sí? modos yo se los expliqué, ¿no? Apenas arrancamos. Entonces, Igual de las consignas se le explicó lo que había que hacer en todo momento, si eso me llama la atención. En todo momento se explicó lo que había que hacer y si tenían dudas y si ustedes veían, por ejemplo, si hicieron el asiento de la depreciación, ahí nomás se daban cuenta que hay una diferencia. ¿Cuánto tenían de depreciación? Encima tenían números redondos. No eran números que vos decís con muchísimos decimales. La depreciación en total les daba 550.000. Y ajustada se iba a los 638.000. Entonces cualquier duda que pasaba ahí, bueno. ¿Qué otra duda más tuvieron? Porque fíjense en que esto que les dimos es el proceso que también siempre se dio en forma teórica, que cuando tenés el balance de sumas y saldo, tenés que hacer los ajustes, y haces los ajustes, ¿por qué? Porque calculas el RECPAN o porque haces el proceso de medición al cierre, que en este caso no le dimos ningún rubro para que hagan el proceso de medición al cierre, pero que a lo mejor en el recuperatorio aparecen unos rubros a ver si saben hacer el proceso de medición al cierre. Y eso van en la columna de ajustes. Y después ya viene el saldo ajustado para que puedan sacar el total. Después siempre se les dijo por dónde tenían que empezar para armar los estados contables. Para armar los estados contables, ¿por dónde empiezan? Hola, ¿están? ¿Por dónde? Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Adri, se escucha perfecto. Ok. Bueno, lo dejo acá nomás. ¿Tienen alguna duda más? Sí, profe, recién me conecté y tenía una duda para la parte impositiva que me estaban diciendo los compañeros que se recategorizaba a partir de julio, porque, o sea, yo le hice, o sea, me dio, digamos, de que julio se tenía que recategorizar, pero para el mes siguiente, o sea, lo que yo entendí que para el mes siguiente
recién empezaba como responsable en cripto. Pero Lo que pasa es que en monotributo una cosa es la recategorización y otra cosa es que tenés que ir controlando a ver si le tenés que cambiar de régimen, Claro, sí, sí. ¿sí? Sí. O sea, justamente le cambiamos el importe y todo para que no duden, para que no tengan que sumar. Un monotributista apenas pasa el límite, no importa si está en periodo de recategorización o no, ya tiene que pasar al responsable inscripto. Claro, profe, Tiene que pero inscribir en el IVA. claro, o sea, digamos, o sea, yo partir de la postura de que, bueno, o sea, realiza la venta y ya en julio supera. Entonces, Sí. en el mes siguiente ya se pasaría No en el mes siguiente, en el mes que supera. en el mes que supera. A vos te echan, o sea, vos en monotributo podés estar hasta cierto monto de facturación. Sí. Si vos en este mes superás ese monto de facturación, ya ahí salís automáticamente. No es que dicen, bueno, no, este mes esperemos que él facture todo, que se exceda y sigue estando un mes más en el monotributo, no. Ah, bien. Profe, Para pasar el límite te tenés que ir del profe, sistema, el sistema te saca. profe, Adriana, para completar lo que pregunta, vamos al extremo de que ustedes como asesores no lo excluyen del monotributo. Ustedes lo siguen liquidando como si fuera monotributista. Pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre, octubre, noviembre, diciembre, empieza otro año. Cuando AFIP les comunique la exclusión, ¿desde qué mes le va a comunicar la exclusión? ¿Desde qué mes le va a hacer que paguen el IVA? desde la fecha, digamos, de que superó Desde que supere, ¿y cuándo ha sido? Ha sido en julio. que en este caso en julio. Entonces, en julio va a decir usted, a partir de julio va a tener que ser responsable en cripto. Profe, por eso, si no, ustedes, la AFIP se lo va a comunicar en algún momento. Profe, entonces, como en la práctica, sabiendo que, por ejemplo, van facturando y veo que ya sería el 10 de julio y veo que con una venta más lo supera, ya desde ese mes, digamos, analizo ese mes, le comunico al contribuyente, le digo, mira, vos con una venta más te pasás este mes, sería más o menos Tenés que pasar la responsable en cripto. Ah, Sí. bien. Ese análisis tenés que ir haciendo, por eso el profe les dijo en varias oportunidades. Ustedes Bueno. tienen que ir analizando para decirle con tiempo al cliente, es más, el cliente les tiene que informar a ustedes para que él sepa con tiempo cuándo se va responsable en cripto. Ah, bien, perfecto. Sí. ¿Sí? Sí, No o sea, esperen que la FIP les diga, porque la FIP cuando les diga encima es retroactivo. La FIP no te dice ese mes, hey, te estás pasando. Claro, La FIP te comunica unos meses después, pero sí te hace que vuelvas desde el primer momento que vos te excediste del monto. claro, porque yo tomaba que recién termina el mes para concretar todas las ventas y de ahí ver si se pasa o no pasa. No, por eso justamente el primer día de clase que vimos la parte impositiva y que sus compañeros preguntaron, se habló de la factura A para los monotributistas, para que tengan el IVA. Sí, bien. Profe, desde el primer día es que estamos hablando, no de eso. Bien, profe. Y ahí con respecto a la parte contable, profe, era, o sea, digamos, el ajuste que iba en la depresión acumulada sería, o sea, no solamente iba la reexpresión de la cuenta de depresión acumulada, sino también la depreciación del ejercicio, pero actualizada, va, digamos, la expresada. Porque, o sea, yo lo hice así y el monto me cerró exacto, pero nada más que no llega al asiento. Sí, eso es lo que hablamos siempre, que les dijimos, que la profe más le dijo que vos podés hacer histórico y después reexpresar, o hacer la reexpresión y después hacer el asiento, porque como todos los son en diciembre, por lo general el asiento lo hacemos en diciembre, era preferible reexpresar los bienes de uso y de ahí sacar cuánto es el monto de la depreciación. Sí, yo... Es reexpresado. En cambio, si vos haces primero el asiento de la depreciación y después reexpresás,
Tenés que reexpresar no solo el valor de origen, sino la depreciación acumulada que venías arrastrando, más la que generaste este año, más la depreciación del ejercicio. Sí, porque lo estaba planteando mal, yo estaba expresando la cuenta de depresión acumulada y de ahí hacía le sumaba la amortización, pero la amortización histórica, así que me faltaba actualizarlo. Pero después, Claro. después me di cuenta y bueno, le agregué, pero no llegué al haciendo nada más. Ujú. Eso era todo, profe. Ok. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Cuándo será el recuperatorio, profe? Y ya lo tienen fijado de siempre, chicos. El recuperatorio es el 16, el miércoles. Y Miércoles los que 16 a las desaprobamos 15 los dos horas, últimos 17 parciales, horas. Van integral. Se les va a dar más horas para que puedan liquidar los sueldos y para que puedan hacer la parte impositiva y contable. o sea que el 16 recuperamos lo que es laboral y contable el mismo día. Sí. Ah, bien, profe. Ujú. Y los que desaprobamos un solo parcial, solo ese parcial, o también es integral. No, solo el parcial es. El flotante es integral. Si no aprueban el recuperatorio, ya ahí se va a integrar. ¿Y el miércoles va a ser en horario de clase, profe? Sí. De 17 a 20. Bien, profe. Ok. Profe, ¿las notas para cuándo serían? Para mañana. Bien. ¿Alguna duda más? Bueno, si no tienen dudas, nos estamos viendo. Recuerden que también tienen que presentar los trabajos, ¿no? Para poder estar regularizado, no solo es aprobar los parciales, sino también presentar los trabajos. Tanto de la empresa de simulación como los prácticos que se les fue dando. Que todavía he visto que no han subido, al que sí que, bueno, en esta semana traten de subir. ¿Alguien quiere hacer un pedido, algún ofrecimiento? Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. ¿Profe, el lunes clase de consulta? Sí, el lunes hay clase. Profe, y con esta invitación que nos llegó por correo respecto a cómo se organizó la cátedra de auditoría 2, que ahí mencionaba que era para los alumnos de práctica profesional y de auditoría 2, y abarcaba el lunes desde, creo que el horario de clase. ¿De qué hora a qué hora tienen? Ahora le confirmo. Creo que era de 5 a 20, o sea, de 17 a 20. Claro, justo en el horario de auditoría, en el horario de práctica. De 16 a 20 dice en el mensaje, profe. Bueno, nos veamos a las 20:30 si tienen alguna duda y si no, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Para ver si salimos del... A ver, ya le mando... O si ya salen muy cansados del consejo, nos vemos el miércoles, no hay problema. El lunes de 16... Ah, perdón, claro, sí tenemos clase hasta las 22. Ah, no, sí, llegamos.
Claro, si no, no importa, nos vemos el miércoles, chicos, no hay problema. Pero va a haber clases, igual el lunes, ¿o no? Sí. El lunes tienen para que ustedes hagan consulta, pero tienen esta jornada, que sería bueno que vayan, porque les están organizando la profe de auditoría ya hace tiempo, y les va a servir mucho también para el ejercicio de la profesión. Así que si ustedes ven que cuando salen de ahí están cansados o algo, no hay problema, nos vemos el miércoles. Bien. No, particularmente yo voy a ir a la jornada y a las 20 voy a bajar a la facu un ratito antes, cosa estar temprano para estar más preparada. Ustedes digan como quieran. Sí, profe, después del consejo vamos a clases para cerrar las dudas. Ok. Ustedes tienen lunes y martes, ¿no es cierto? Sí, lunes y martes. Bueno. Nos van avisando y lo vemos el lunes. ¿Sí? ¿Algún pedido o algún ofrecimiento más que quieran hacer? Si alguna otra duda nos surge en estos días, ¿podemos consultarlo por el grupo? Sí, sí, sí. Las dudas que tengan, consulten, no hay ningún problema. Profe, una duda más, profe. Sí. Digamos que en ese caso que sea una responsable de crédito y que las ventas hayan disminuido, que se quiera pasar a monotributista, puede, o sea, consideraría, o cuando voy a hacer el cálculo de los 12, pero también tendré que considerar las ventas como responsable de cripto. O sea, tomaría los 12 periodos anteriores de análisis. ¿Cuánto, una vez que te excluyeron el monotributo, después de cuántos periodos puedes volver a ser monotributista? ¿Cómo, profe? Y luego de excluido el monotributo, no sé si usted pregunta, vos decís volver al monotributo. No, mi pregunta es si viene siendo responsable de cripto y bueno, te disminuye la venta y se quiere pasar a monotributista. Sí. O sea, no queda excluido. O sea, tendría que saber, o sea, agarrar los últimos 12 periodos anteriores o sería un análisis nuevo. O sea, No, pero ¿qué es lo que la ley? ¿Qué es lo que te dice la ley? 12 periodos anteriores, o sea, tomaría entonces los 12 periodos. Bueno, esa es la respuesta, los últimos 12 meses. Pero, profe, pero, o sea, ¿tomaría el total facturado o el precio neto grabado? ¿Cuál es la base disponible? El precio neto grabado. ¿Eh? El profesor, ¿no? Y recordá que si fue antes monotributista, no puede volver hasta esperar el tiempo que establece la ley, ¿no? ¿Cómo, profe? ¿En el caso de exclusión? Que si él es responsable inscripto, pero antes era monotributista, tenés que dar cumplimiento al tiempo que establece la normativa, que es ¿cuánto? 2 años, si no cambió. 3 años. 3 años. 3 años. Tengan en cuenta eso también. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda, que quiera hacer algún pedido, algún ofrecimiento? Profe, y el recuperatorio es práctica igual, ¿no? O sea, no va a haber nada de preguntas de teoría, nada de eso. ¿Sigue siendo el mismo criterio de evaluación? Sí, ahora vamos a hablar con los profes, cualquier cosa le avisamos, porque no sé si quieren que le pongamos teoría. No, profe.
les digo que este práctico era fácil. Pero bueno, ya vamos a hablar con los profes, vamos a ver, vamos a evaluar de acuerdo a los resultados que ustedes tengan, y si no, vamos a tener que reforzar más la parte contable, y hacer más hincapié en la parte contable, porque tampoco se pueden recibir sin tener una buena base contable. Y les cuento, cuando ustedes van a trabajar, no tienen un error, hay 1000 errores que hay que salvar. ¿Por qué? Porque a veces lo que te hacen los registros, ¿quiénes son los empleados? Entonces vos tenés que ya ir con la base contable y decir, este asiento está mal, está faltando este asiento, hay que modificar esto, la alícuota que pusieron está mal. Incluso si te toca un balance de un colega anterior y que no hizo bien el ajuste por inflación o no hizo ciertas registraciones. Por eso tenemos área. Así que eso es fundamental. Si ustedes se han perdido en una depreciación, nos muestra que prácticamente la parte contable la tienen nula. Así que bueno, ya vamos a hablar con los profes, les avisamos, pero sí, apuntamos a la práctica. Es la práctica ya como contadores. ¿Sí? Es la práctica ya con todo el conocimiento técnico y la base técnica de los primeros años. Fíjense que ustedes hasta tercer año han hecho solamente contabilidad financiera, y es para hacer esto, para confeccionar los estados contables. Bueno, ¿alguien más necesita algo, hacer algún pedido o hacer algún ofrecimiento? Cualquier cosa, entonces nos están consultando. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, Sí, buenas profe. noches, chicos. Hasta luego, profe.